¿Alguna vez tu jefe te ha dicho que vales menos de lo que pensabas? No me refiero a una evaluación de desempeño mediocre o a que te pasen por alto para un ascenso. Hablo de que literalmente te reduzcan el sueldo y esperen que sigas trabajando con la misma intensidad. Como si el dinero y el esfuerzo no tuvieran ninguna relación. Como si fueras un interruptor que solo tiene dos posiciones: encendido al máximo o apagado. Pues déjame contarte lo que sucede cuando una empresa descubre, de la manera más costosa posible, que existe todo un espectro entre esos dos extremos. Y que cuando pagas 18% menos, obtienes exactamente 18% menos. A veces descubres demasiado tarde que ese 18% era precisamente lo que mantenía el barco a flote. Esta historia es completamente real. Los abogados de mi antigua empresa insistieron en que cambiara nombres y algunos detalles identificables, así que lo haré. Pero los números, las consecuencias y la deliciosa ironía de todo esto son exactamente como sucedieron. Por razones que quedarán claras, llamémosme a Andrés. Trabajé durante 8 años en una firma de consultoría y auditoría financiera de tamaño medio. No éramos una de esas gigantes internacionales con nombre de siglas que todos reconocen, pero tampoco éramos pequeños. 150 empleados, oficinas en 3 ciudades, cartera de clientes sólida en sectores regulados. Banca, farmacéuticas, energía. El tipo de industrias donde un error en los estados financieros no te cuesta una llamada incómoda, te cuesta millones en multas regulatorias. Mi especialidad era auditoría financiera con enfoque en normativa internacional. Concretamente, normas internacionales de información financiera, lo que cualquiera en el sector conoce como NIF. Pero no era simplemente saber aplicar las normas. Mi verdadero valor estaba en fusiones y adquisiciones transfronterizas. Cuando una empresa española quería comprar una compañía en Singapur, o cuando un grupo farmacéutico necesitaba due diligence para expandirse a Brasil, yo era quien entendía cómo armonizar 3 sistemas contables diferentes y asegurarse de que todo cumpliera con las regulaciones de cada jurisdicción. ¿Suena técnico? Lo es. ¿Suena valioso? También lo es. Por eso me pagaban 4.200 euros al mes. No era una fortuna, pero para el mercado español en consultoría, con mi experiencia, era correcto. Nuestro cliente estrella era un grupo farmacéutico con operaciones en 12 países. Fabricación en España y Portugal, distribución en toda Europa, investigación y desarrollo en Alemania y Suiza. Una operación valorada en 800 millones de euros. Compleja, altamente regulada, con auditorías trimestrales obligatorias y un comité de auditoría que no toleraba imprecisiones. Yo era el auditor principal asignado a esa cuenta desde hacía 5 años. Conocía sus sistemas, sus riesgos, sus peculiaridades contables. Sabía qué preguntar, dónde buscar, cómo anticipar problemas antes de que se convirtieran en problemas reales. El director financiero del grupo tenía mi número personal y yo tenía acceso directo a su equipo. La relación funcionaba porque yo la hacía funcionar. No solo cumpliendo con el trabajo contractual, sino yendo más allá. Respondiendo consultas urgentes en fines de semana. Revisando borradores de presentaciones para su comité. Anticipando cambios regulatorios que podrían afectarles 6 meses antes de que entraran en vigor. Ese tipo de cosas. Mi contrato especificaba 40 horas semanales. En realidad, trabajaba entre 55 y 60. Llegaba antes, salía después, contestaba correos a las 11 de la noche. No porque me obligaran explícitamente, sino porque así funcionaba el sector. Y porque, honestamente, me gustaba mi trabajo. Y quería hacerlo bien. Entonces, llegó Javier Ruiz Campos. Javier fue contratado como nuevo director financiero de la firma hace 1 año y medio. 42 años. MBA reciente de una escuela de negocios que nadie había oído mencionar pero que él mencionaba constantemente. Y esa energía particular de alguien que acaba de leer 3 libros sobre optimización de costos y está convencido de que tiene todas las respuestas. Su filosofía era simple. Los números no mienten y las personas son reemplazables. Lo dijo literalmente en su primera reunión general con la empresa. Vamos a tomar decisiones basadas en datos, no en sentimientos. Si los números dicen que algo debe cambiar, cambiará. 6 meses después de su llegada, Javier implementó lo que llamó una reestructuración salarial basada en análisis de mercado.
Contrató una consultora externa, una de esas firmas que venden estudios salariales genéricos a cualquiera que pague, y anunció que varios salarios en la empresa estaban desalineados con el mercado. El mío, aparentemente, estaba entre ellos. Un martes de octubre, recibí una convocatoria para reunión con Javier y Mercedes Lanzuela, la socia directora y fundadora de la firma. Mercedes tenía 58 años, había construido la empresa desde cero 30 años atrás, y en los últimos tiempos se había desconectado bastante de las operaciones diarias. Básicamente había delegado todo lo administrativo en Javier para enfocarse en relaciones con clientes grandes. La reunión duró 12 minutos. Javier tenía una presentación de PowerPoint. 4 diapositivas. La primera mostraba Ajustes salariales Q4 como título. La segunda mostraba un gráfico comparando mi salario con un promedio de mercado, que según descubrí después, incluía auditores junior sin especialización. La tercera mostraba mi nuevo salario. 3.450 euros mensuales. 18% menos. Entendemos que puede parecer abrupto, dijo Javier con esa sonrisa de consultor que practican frente al espejo, pero los datos son claros. Tu compensación actual está un 20% por encima del mercado para tu categoría. Estamos haciendo un ajuste del 18% para mantener competitividad. Me quedé mirándolo. Luego miré a Mercedes, quien evitaba mi mirada y revisaba algo en su teléfono. Mi categoría, dije lentamente, es auditor senior especializado en NIV y fusiones transfronterizas. Llevo 8 años aquí. Gestiono la cuenta más grande de la firma. ¿Qué mercado exactamente están analizando? Javier señaló el gráfico. Auditores con experiencia similar en firmas de tamaño comparable. ¿Cuántos de esos auditores dominan normativa de 12 jurisdicciones diferentes? ¿Cuántos han gestionado due diligence de operaciones de 40 millones de euros? Andrés, intervino Mercedes finalmente, sin levantar la vista. El mercado ha cambiado. Todos debemos adaptarnos. Javier tiene razón en que necesitamos optimizar nuestra estructura de costos. Optimizar. Repetí. Reducir mi salario en 900 euros al mes optimiza algo, supongo. 756 euros, corrigió Javier consultando su laptop. Mensualmente. Anualizado son 9.072 euros en ahorro para la firma. Esa precisión, ese número exacto. Como si hubiera hecho el cálculo varias veces y estuviera orgulloso del resultado. Entiendo, dije. Tengo una pregunta. Mi contrato especifica 40 horas semanales, ¿correcto? Javier asintió, sin entender todavía hacia dónde iba. He estado trabajando entre 55 y 60 horas semanales durante años. Eso es un promedio de 70 horas extra al mes. 840 horas al año que no están en mi contrato. ¿Están considerando eso en su análisis de mercado? Silencio incómodo. Porque si vamos a ajustar mi compensación al mercado, continué, tal vez deberíamos ajustar también mi carga de trabajo al contrato. Suena justo, ¿no? Javier frunció el ceño. Andrés, todos en consultoría trabajamos más de 40 horas. Es la naturaleza del sector. Exacto, y por eso las empresas pagan por encima del salario base. Compensan ese compromiso extra. Ustedes acaban de eliminar esa compensación. Entonces, lógicamente, eliminaré ese compromiso extra. Mercedes finalmente levantó la vista. Andrés, no seas dramático. Esto es una decisión de negocio. Nada personal. Completamente de acuerdo, respondí. Por eso mi respuesta también es una decisión de negocio, nada personal. Si van a pagarme 18% menos, recibirán 18% menos esfuerzo. Matemáticas simples. Javier se rió. Literalmente se rió. ¿Estás amenazando con trabajar menos? Andrés, tenemos estándares de desempeño. Si no cumples, habrá consecuencias. Cumpliré, dije levantándome. Cumpliré exactamente con mi contrato. 40 horas semanales. Todas las responsabilidades especificadas en mi descripción de puesto. Al pie de la letra. Eso es lo que querían, ¿verdad? Ajustarnos al mercado. Salí de la oficina antes de que respondieran. Esa noche redacté un correo electrónico muy cuidadoso. Confirmaba mi entendimiento de la reunión. Reducción salarial del 18% efectiva desde el 1 de noviembre. Expresaba mi conformidad con continuar bajo los nuevos términos.
Reiteraba mi compromiso de cumplir con todas las responsabilidades contractuales especificadas en mi contrato laboral, anexo incluido, y archivaba el correo con copia para mí en una carpeta especial. Luego abrí mi contrato y lo leí completo por primera vez en años. 40 horas semanales. Horario estándar de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde con 30 minutos de almuerzo. Responsabilidades. Planificación y ejecución de auditorías asignadas. Revisión de papeles de trabajo. Comunicación con clientes según los proyectos designados por el socio responsable. Documentación conforme a estándares profesionales. Nada sobre estar disponible fuera de horario. Nada sobre consultas urgentes en fines de semana. Nada sobre anticipar problemas no solicitados. Nada sobre cubrir errores de otros miembros del equipo. Implementé lo que mentalmente llamé trabajo estrictamente contractual, TEC para abreviar. El 1 de noviembre, mi primer día bajo el nuevo salario, llegué a la oficina a las 9 en punto. No a las 8:30 como venía haciendo años. A las 9:00. Encendí mi computadora, revisé mi bandeja de entrada, respondí los correos dentro de mis responsabilidades directas. A las 5:30 en punto, cerré mi laptop y me fui. No 5:40. No 6 porque tengo que terminar esto rápido. 5:30 exacto. El primer día nadie notó nada. El segundo día, un colega junior me mandó un mensaje por el chat interno a las 6 de la tarde. Andrés, ¿puedes revisar rápido esta clasificación de activos? Tengo dudas si va como diferido o como gasto. Antes, habría respondido en 2 minutos. Esta vez, respondí a las 9 de la mañana siguiente. Por supuesto, envíamelo por correo formal y lo reviso en cuanto tenga espacio en mi agenda. Considera aproximadamente 24 horas para revisiones no urgentes. El tercer día, el director financiero del cliente farmacéutico me llamó a las 7 de la tarde. Dejé que fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje a las 9 de la mañana siguiente. Era una consulta sobre un cambio propuesto en su estructura de amortización de activos intangibles. Antes, lo habría llamado de vuelta esa misma noche y habríamos resuelto el tema en 15 minutos. Esta vez, envié un correo a las 10 de la mañana. Estimado Jorge, recibí tu consulta. Requiere análisis detallado de las normativas aplicables. Te enviaré mi opinión profesional dentro de las próximas 48 horas hábiles. La primera semana completa bajo TEC, un compañero me encontró en la sala de descanso a las 5:15. Andrés, ¿te vas ya? En 15 minutos, sí. Tenemos esa revisión con el cliente mañana temprano. Pensé que te quedarías a repasar los números. Los números están repasados. Hice mi parte esta mañana. Si hay algo adicional que necesitas, envíamelo por correo y lo veo mañana. Me miró como si le hubiera dicho que venía de Marte. ¿Estás bien, tío? Llevas toda la semana saliendo a las 5:30 exacto. Estoy perfectamente, solo ajustando mi horario a mi contrato. ¿Por lo del salario? Por profesionalismo, respondí. Me parece correcto alinear mi esfuerzo con mi compensación. ¿No crees? No respondió. Pero vi en su cara que entendía perfectamente. Durante las siguientes 3 semanas, mantuve el TEC de manera religiosa. Llegada a las 9, salida a las 5:30. Ni un minuto más temprano, ni un minuto más tarde. 0 correos fuera de horario. 0 llamadas en fines de semana. 0 favores rápidos que antes hacía sin pensarlo. Seguía haciendo mi trabajo, pero solo mi trabajo contractual. Las auditorías asignadas se completaban. Los papeles de trabajo se revisaban. La documentación cumplía los estándares. Técnicamente era impecable. Lo que desapareció fue todo lo demás. Ese espacio invisible que yo llenaba sin darme cuenta. Las conversaciones informales donde detectaba problemas antes de que explotaran. Las revisiones preventivas donde corregía errores de otros. La coordinación proactiva con equipos internacionales. El mentoring silencioso del personal junior. La disponibilidad que convertía problemas urgentes en soluciones rápidas. Resulta que todo eso valía mucho más de 756 euros al mes. La primera grieta apareció a mediados de noviembre. El cliente farmacéutico estaba evaluando una adquisición en Singapur. Una compañía de distribución especializada valorada en 45 millones de euros. Operación compleja que requería due diligence financiero detallado. Análisis de normativa local,
y armonización con su estructura corporativa europea. Me asignaron el proyecto. Brief estándar. Revisar estados financieros, identificar riesgos materiales, emitir opinión sobre valoración. 2 semanas de plazo. Antes de TEC, este proyecto habría significado 60 horas de trabajo mínimo. Coordinación con colegas en Asia. Investigación profunda de normativas de Singapur. Análisis comparativo con operaciones similares. Modelado de escenarios de integración. Llamadas con el cliente a las 10 de la noche para aclarar dudas. Revisión exhaustiva durante el fin de semana antes de entregar. Bajo TEC, hice exactamente lo que decía el brief. Revisé los estados financieros, balances correctos, ratios saludables. Identifiqué los riesgos materiales obvios. Exposición cambiaria, dependencia de 3 clientes grandes. Emití opinión sobre valoración, dentro del rango razonable según múltiplos comparables. 40 horas exactas distribuidas en 10 días hábiles. Entregué el informe el día 14, cumpliendo el plazo técnicamente, pero 4 días después de lo que el cliente esperaba basándose en nuestra velocidad histórica. Jorge, el director financiero, me llamó al día siguiente. Esta vez sí contesté. Eran las 11 de la mañana. Andrés, recibimos tu informe. Perfecto. ¿Alguna duda? Es bastante básico. ¿No vas a incluir análisis de riesgo regulatorio, proyecciones de integración, comparativa con nuestras otras operaciones en Asia? El brief solicitaba revisión de estados financieros e identificación de riesgos materiales. Eso es lo que entregué. Si necesitan análisis adicional, pueden solicitarlo formalmente y cotizaré las horas adicionales necesarias. Silencio largo del otro lado. Andrés, ¿pasó algo? Llevas 5 años haciendo este tipo de trabajos para nosotros. Siempre han sido mucho más completos. El trabajo cumple con los estándares profesionales y el alcance solicitado. Respondí con tono neutral. Si hay aspectos específicos que desean profundizar, con gusto, preparo una propuesta de trabajo adicional. No es necesario, dijo finalmente. Solo me sorprende el cambio de enfoque. Colgó. Yo anoté la conversación en mi registro personal. El siguiente problema llegó una semana después. Auditoría trimestral del mismo cliente farmacéutico. Rutinaria. Ya la habíamos hecho 20 veces. El equipo junior hizo el trabajo de campo. Yo hice la revisión final antes de emitir el informe. Normalmente, en esa revisión final, yo no solo verificaba los números, sino que hacía una lectura completa buscando inconsistencias narrativas, clasificaciones cuestionables, cualquier cosa que pudiera generar preguntas del comité de auditoría. Era mi control de calidad invisible. Esta vez, revisé lo que mi contrato especificaba: verificación de cálculos, cumplimiento de normas de auditoría, documentación adecuada de evidencia. Los papeles de trabajo estaban correctos técnicamente. Los números cuadraban. La evidencia existía. Aprobé el informe. 3 días después, el cliente nos contactó. Habían encontrado 7 inconsistencias menores en la clasificación de activos intangibles entre diferentes subsidiarias. Nada material, nada que invalidara las conclusiones, pero suficiente para generar preguntas incómodas en su comité de auditoría. Mercedes me convocó a su oficina. Andrés, el cliente farmacéutico está molesto. Encontraron errores que no deberían haber pasado nuestra revisión. No son errores, expliqué calmadamente. Son inconsistencias de presentación. Los números son correctos. La clasificación es defendible bajo NIF. No hay impacto material. Pero antes tú detectabas estas cosas. Antes trabajaba 60 horas a la semana. Tenía tiempo para revisiones exhaustivas más allá de los requisitos técnicos. Ahora trabajo 40 horas y priorizo cumplir con los estándares obligatorios. Mercedes me miró como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Es esto por lo del salario? ¿En serio? Es por profesionalismo, repetí. Mi compensación refleja un valor específico. Estoy entregando exactamente ese valor. Ni más, ni menos. No dijo nada más. Pero su expresión dejaba claro que finalmente entendía que esto no era un berrinche temporal. Diciembre llegó con el caos típico de fin de año en consultoría. Cierres anuales, auditorías aceleradas, clientes desesperados por cerrar temas antes de las fiestas. Yo mantuve TEC implacablemente. Un jueves a las 4 de la tarde, un auditor junior cometió un error significativo.
Clasificó un gasto de investigación y desarrollo como activo diferido, cuando debería haber ido directamente a resultados. El impacto era de casi 200.000 euros en el estado de resultados del cliente. Yo lo noté. Estaba revisando sus papeles de trabajo como parte de mi supervisión contractual. Antes, habría llamado al junior inmediatamente. Le habría explicado el error. Habríamos corregido todo en 30 minutos y el cliente nunca se habría enterado. Esta vez, anoté el error en mis comentarios de revisión, lo documenté apropiadamente y lo escalé según el proceso formal. Correo al junior con copia al socio responsable. Identificado error de clasificación en ítem 47. Requiere corrección antes de emisión del informe. Ver comentario detallado en sección 12 de los papeles de trabajo. Envié el correo a las 5 de la tarde. Cerré mi laptop. Me fui a casa. El junior vio el correo a las 8 de la noche, cuando llegó a revisar. Entró en pánico. Me llamó 6 veces. Le mandó mensaje por WhatsApp. Me escribió correos con urgente en el asunto. Yo estaba cenando tranquilamente. Vi las notificaciones. Las ignoré todas. Fuera de horario. Respondí a las 9 de la mañana siguiente. Buenos días. Vi tu consulta. El error está documentado en mis comentarios. La corrección es directa. Reclasificar de activo a gasto. Si necesitas orientación adicional, podemos agendar 30 minutos esta tarde. Para entonces, el socio responsable ya se había enterado. El cliente ya había recibido un borrador con el error. Hubo una llamada tensa de explicaciones. El cliente aceptó la corrección, pero dejó clara su decepción con nuestro control de calidad deteriorado. Otro registro en mi archivo personal. La verdadera catástrofe llegó en enero. La autoridad tributaria envió un requerimiento de información sobre una operación del cliente farmacéutico del año anterior. Transferencia de tecnología entre subsidiarias. Tratamiento fiscal complejo. Querían documentación detallada en 48 horas. El requerimiento llegó un viernes a las 4:30 de la tarde. Yo lo vi. Antes, habría cancelado mis planes del fin de semana. Habría preparado toda la documentación. Habría coordinado con el equipo legal del cliente. Habríamos respondido el lunes a primera hora. Esta vez, cerré mi computadora a las 5:30 como siempre. El requerimiento quedó sin respuesta hasta el lunes. Pero el lunes era festivo local. Yo tenía derecho contractual al día libre. No abrí mi correo. Respondí el martes a las 9 de la mañana. Ya habían pasado 72 horas. La autoridad tributaria impuso una multa administrativa por respuesta tardía. 34.000 euros. El cliente estaba furioso. Javier estaba furioso. Mercedes estaba más que furiosa. «Tenías el requerimiento el viernes», gritó Mercedes en la reunión de crisis. «¿Por qué no lo atendiste? Lo recibí fuera de mi horario de trabajo. Mi contrato no me obliga a revisar correos en fines de semana o festivos». «Andrés, estamos hablando de 34.000 euros de multa». «Entiendo. Es muy lamentable. Si la empresa requiere disponibilidad fuera de horario, deberíamos discutir una compensación apropiada para esa expectativa». Javier intervino. «Tu trabajo es evitar este tipo de problemas». «Mi trabajo», dije sacando una copia impresa de mi contrato, «está definido aquí. Página 3, sección 2, apartado 4. Mis responsabilidades incluyen atención a requerimientos regulatorios dentro del horario laboral estándar. No hay ninguna cláusula sobre disponibilidad fuera de horario». «Esto es ridículo». Javier golpeó la mesa. «Todos en esta firma trabajamos más de 40 horas. Es lo que se espera. Todos en esta firma ganan salarios que reflejan esa expectativa». Respondí calmadamente. «El mío fue reducido 18% precisamente porque, según ustedes, estaba sobrecompensado. Ajusté mi disponibilidad en consecuencia». Hubo un silencio tenso. «Esto va a tu expediente», dijo Mercedes finalmente. «Negligencia profesional». «Por favor, documenten exactamente qué cláusula contractual he violado», respondí. «Mi abogado estará muy interesado en revisarlo». La reunión terminó ahí. Esa noche, actualicé mi currículum por primera vez en 8 años. Lo envié a 3 firmas competidoras. 2 me respondieron en 24 horas solicitando entrevistas. Febrero trajo el golpe final. El cliente farmacéutico estaba planificando una expansión mayor a Brasil. 3 plantas de fabricación, inversión de 120 millones de euros. Operación crítica para su estrategia de 5 años. Nos solicitaron un análisis de riesgo financiero y regulatorio.
due diligence de las plantas objetivo, evaluación de estructura fiscal óptima, proyección de flujos en múltiples escenarios macroeconómicos. Era exactamente el tipo de proyecto complejo donde yo brillaba. Antes, me asignaron como líder. Brief de 4 páginas. 3 semanas de plazo. Expectativa implícita de trabajo exhaustivo. Hice exactamente lo que pedía el brief. Análisis de riesgo financiero. Check. Estados financieros de las plantas objetivo revisados. Evaluación de estructura fiscal. Check. 3 escenarios tributarios comparados. Proyección de flujos. Check. Modelo básico con supuestos conservadores. Lo que no hice fue lo que normalmente habría hecho. Análisis profundo de riesgo cambiario específico a las fluctuaciones del real brasileño. Modelado de impacto de cambios regulatorios probables. Proyecciones sensibles considerando inestabilidad política. Comparativa con operaciones similares de competidores. 3 niveles de contingencias. Entregué un informe de 30 páginas. Correcto, profesional, defendible. El cliente esperaba 70 páginas con el nivel de profundidad al que estaba acostumbrado. La presentación al comité ejecutivo del grupo farmacéutico fue tensa. Jorge, su director financiero, hizo preguntas que mi informe básico no respondía. Tuve que decir, necesitaría análisis adicional para responder eso, 6 veces en 1 hora. Al final de la reunión, Jorge pidió hablar con Mercedes en privado. Una semana después, nos convocaron a todos los involucrados en la cuenta. Mercedes tenía cara de funeral. Javier estaba pálido. El grupo farmacéutico nos ha comunicado que está evaluando otras opciones para sus servicios de auditoría y consultoría, anunció Mercedes. Están insatisfechos con la calidad de nuestro trabajo en los últimos 3 meses. Silencio absoluto en la sala. Específicamente mencionaron deterioro en capacidad de respuesta, análisis superficial y pérdida del valor agregado que históricamente proveíamos. Todos miraron hacia mí. Yo mantuve expresión neutral. La cuenta representa 280.000 euros anuales en fees, continuó Mercedes. Si la perdemos... No terminó la frase. No hacía falta. ¿Alguien tiene algo que decir?, preguntó mirándome directamente. Podría tener más disponibilidad, dije lentamente. Si mi compensación reflejara las expectativas reales del puesto. Actualmente mi salario está alineado con 40 horas semanales de trabajo estándar. El nivel de servicio que el cliente extraña requiere más del doble de ese esfuerzo. Javier explotó. ¿Esto es chantaje? No, respondí. Es economía básica, oferta y demanda. Ustedes demandaban 70 horas de trabajo semanal pero pagaban por 40. Esa discrepancia se resolvió. Ahora pagan por 40 y reciben 40. Si quieren más, deberían pagar más. Ya veremos eso, dijo Mercedes cortando la discusión. La reunión terminó, pero la crisis continuó. 2 días después, Javier me llamó a su oficina. Estaba solo, sin Mercedes. Andrés, seamos pragmáticos. Sé que estás molesto por lo del salario. Lo entiendo. Pero esto está afectando a toda la firma. Mi desempeño cumple con mi contrato, respondí. Técnicamente sí. Pero ambos sabemos que el éxito en consultoría requiere ir más allá del contrato. El éxito requiere compensación apropiada. Ustedes decidieron que mi compensación previa era excesiva. Yo decidí que mi esfuerzo previo era excesivo. Ambos nos ajustamos. Javier suspiró. ¿Qué quieres? ¿Revertir el recorte? Ahora es tarde para eso. ¿Entonces qué? Ya envié mi currículum a otras firmas. Tengo 2 ofertas sobre la mesa. Una de ellas es un aumento del 35% sobre mi salario original, más trabajo remoto 3 días a la semana. La cara de Javier perdió todo color. ¿Vas a renunciar? Voy a aceptar una oferta que valore apropiadamente mi expertise. Como ustedes sugirieron, estoy ajustándome al mercado. Espera, podemos hablar de restaurar tu salario, gradualmente. Gradualmente, repetí. Interesante palabra. ¿Lo reducirían gradualmente? No, fue inmediato. Mi salida también será inmediata. 2 semanas de aviso según contrato. El cliente farmacéutico. Ya no es mi problema. Interrumpí. Dentro de 2 semanas será el problema de mi reemplazo. Suerte encontrando a alguien con mi experiencia por 3.450 euros al mes.
Salí de su oficina antes de que pudiera responder. Esa tarde envié mi carta de renuncia formal, efectiva en 15 días naturales. Agradecimientos protocolarios por la oportunidad. Disposición a colaborar en la transición dentro de mi horario laboral contractual. La respuesta de la empresa fue predecible. Primero intentaron retenerme. Mercedes me ofreció restauración completa del salario, más un bono. Rechacé. Después intentaron negociar un periodo de transición más largo. Rechacé. Mi contrato especificaba 2 semanas y eso es lo que darían. Intentaron que me quedara entrenando a mi reemplazo. El problema es que no encontraban reemplazo. Resulta que auditores con experiencia en fusiones transfronterizas y normativa de múltiples jurisdicciones no crecen en árboles. Menos aún dispuestos a trabajar por el salario ajustado al mercado que Javier había establecido. Durante mis 2 últimas semanas trabajé exactamente 40 horas semanales. Documenté mis proyectos activos. Transferí conocimiento en sesiones formales. Todo estrictamente profesional. El cliente farmacéutico se enteró de mi salida. Jorge me llamó directamente. Andrés, ¿es cierto que te vas? Así es. Último día es el 28 de febrero. ¿Puedo preguntar por qué? Diferencias en valoración profesional. Encontré una oportunidad que se alinea mejor con mis objetivos. ¿Puedo preguntar dónde? Le di el nombre de mi nueva firma, una de las competidoras directas. Hubo una pausa larga. Entiendo, Andrés. Trabajar contigo estos 5 años ha sido excelente. Si alguna vez tu nueva firma quiere presentar una propuesta para nuestro negocio, me interesaría escucharla. Ese comentario fue interesante. Muy interesante. Mi último día en la firma fue un viernes. Devolví mi laptop, mis accesos, mi tarjeta. Estreché manos con colegas que entendían perfectamente por qué me iba. Varios me pidieron el contacto de mi nueva firma. Algunos ya habían empezado a buscar también. Salí del edificio a las 5:30 exacto. Por última vez. El lunes empecé en mi nueva posición. 35% más de salario que mi original, no que el reducido. Trabajo remoto 3 días. Equipo internacional, proyectos complejos. Exactamente el tipo de rol que mi experiencia justificaba. La segunda semana en mi nuevo trabajo, recibí un correo de Jorge, formal, a través de canales oficiales. El grupo farmacéutico estaba solicitando propuestas de servicios de auditoría para el próximo ciclo fiscal. ¿Estaría mi nueva firma interesada en presentar? Coordiné con nuestro socio de desarrollo de negocio. Preparamos una propuesta competitiva. 3 semanas después, nos adjudicamos el contrato. El grupo farmacéutico dejó a mi antigua firma. Completo. 280.000 euros anuales en fees, perdidos. Pero no terminó ahí. Resulta que el grupo farmacéutico habla con otras empresas. Comparten referencias. Y aparentemente compartieron su experiencia sobre deterioro de calidad de servicio en mi antigua firma. 2 clientes más decidieron cambiar de auditor ese año. Uno era una empresa de logística que generaba 90.000 anuales. Otro era un fondo de inversión que generaba 150.000. Total, 520.000 euros en revenue anual perdido, por ahorrar 9.072 euros al año en mi salario. Ratio, perdieron 57 euros por cada euro que ahorraron. Y eso sin contar los costos de reclutamiento, la multa tributaria de 34.000 y el daño reputacional. Escuché después, a través de antiguos colegas, que Javier presentó su renuncia 6 meses después de mi salida. Su optimización de costos había resultado en la peor crisis financiera de la firma en una década. Mercedes tuvo que volver a involucrarse operativamente, cancelando su semi-retiro. Intentaron contratar 2 auditores senior para repartir mi carga de trabajo. Les ofrecieron lo que a mí me pagaban originalmente. Ambos rechazaron. Terminaron pagando más del doble para conseguir a alguien con la mitad de mi experiencia. También escuché que implementaron un programa de retención de talento crítico, que básicamente significa pagarle más a la gente que no deberían haber subcotizado en primer lugar. Pero lo más satisfactorio llegó un año después. Estaba en una conferencia de auditoría en Madrid, panel sobre retención de talento en consultoría. Uno de los panelistas contó una historia anónima sobre una firma que había perdido $500,000 en clientes por reducir el salario de un auditor especializado. No dijeron nombres, no hacía falta.
Todos en la sala que trabajaban en el sector sabían exactamente de qué firma estaban hablando. Se convirtió en caso de estudio. ¿Cómo no gestionar compensación del talento especializado? Hoy, 3 años después, sigo en mi firma actual. He sido ascendido 2 veces. Gestiono una cartera de clientes que genera más de 1 millón anual en fees. Tengo un equipo de 5 auditores bajo mi supervisión. Mi salario es el doble de lo que ganaba originalmente en mi antigua firma. Y trabajo exactamente 45 horas a la semana, no 60. Porque esta firma entiende algo fundamental. Si quieres que alguien dé más, págale por más. No es complicado. Mi antigua firma sigue operando. Más pequeña ahora. Han perdido más gente. La rotación de personal se disparó después de mi salida porque todos entendieron el mensaje. Tu compromiso extra no vale nada para ellos. Mercedes todavía está al frente, pero ya no habla de semi-retirarse. Está demasiado ocupada apagando fuegos. Javier está en otra empresa ahora. Su perfil de LinkedIn dice que es experto en optimización de costos. Me pregunto si aprendió algo. Lo dudo, porque la lección era simple. Puedes pagar menos y recibir menos. O puedes pagar apropiadamente y recibir el esfuerzo que construye empresas exitosas. Ellos eligieron pagar menos. Yo elegí dar menos. Y ambos obtuvimos exactamente lo que pedimos. La única diferencia es que yo sabía desde el principio cómo terminaría esta historia. Ellos tuvieron que aprenderlo de la manera cara. Muy, muy cara.